Amigos, bienvenidos al episodio 005 de esta sección que ahora ya, digo, no fue en votación, pero creo que el nombre no estuvo tan mal. Le puse Pizarra Chiva, porque ya saben que vamos un poco más a profundidad de lo que pasa con el Guadalajara. Los primeros 3 puntos fue una feria de goles. No sé si fue el mejor juego de las Chivas en todas las líneas, pero al menos sí fue donde más contundencia tuvieron, al menos más que el rival, y eso había sido la diferencia en las 3 primeras jornadas. Pero ya estaremos platicando de lo que nos dejó el partido del martes frente a Toluca, estadio lleno, emociones a tope, feria de goles, como les decía al principio, y para eso estamos casi completos. Solamente faltó Ricardo, ya saben que no nos da un poco de espacio en su agenda tan ocupada, pero bueno, está Axel y Rodrigo para platicar de lo que nos dejó el juego frente a los Diablos Rojos del Toluca. Y como siempre, ya saben que saludamos al primero que llega, que en esta vez fue Axel. Me sorprende su puntualidad. Axel, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo a los dos y un gusto. Primer episodio con Rodrigo y ya platicaremos de Chivas y qué bueno que ya se dio la victoria. Y primer episodio con 21, porque el lunes que grabamos con Rodrigo, Axel era su cumpleaños, por eso no se presentó. Y como siempre, pero no menos importante, Rodrigo Camacho, amigo, gracias también por darnos un espacio en tu día a día, en tu agenda, que yo sé que también es ocupada. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te trata el jueves por la noche? ¿Cómo estás, hermano? Qué gusto saludarte. Un placer siempre estar contigo. Un placer también conocer y estar con el buen Axel. Feliz cumpleaños atrasado también. Gracias. Obviamente no pudimos felicitarte en su día. Pero bueno, nada, aquí también muy contento como siempre. La verdad, siempre es un gustazo pasarme por aquí. Y para hablar de este partido un poquito kamikaze ahí, sobre todo Sí. el primer tiempo, pero ya hablaremos de él. Afortunadamente para Chivas, pues ya llegó su primera victoria. Así es, por fin llegó. A ver, platíquenme. El lunes mientras grabábamos con Rodrigo, igual la gente que ya lo haya escuchado, decía justamente que Pavel iba a meter gol. Y Pavel metió un pinche golazo, el 2-1 en ese momento en el juego frente al Toluca. La verdad es que un muy buen gol, creo que recompensado a lo que había sido, yo diría que el mejor jugador junto con Eric Gutiérrez de estas 3 primeras jornadas hasta antes del partido frente a Toluca. Rodrigo, tienes que platicarme. Le hemos tirado muchas flores a Pavel. La gente se le hacía extraño y lo hemos repetido muchas veces. La imagen, justamente lo dijiste, que se habían quedado con ese Pavel de la final, que entra y sale en el mismo partido y realmente pues uno cuando lo sacan, cuando ingresa al campo y luego terminan sacándolo, creo que es más que obvio que queda un poco evidenciado. No creo que con intención del entrenador, pero bueno, así lo podemos percibir desde afuera. ¿Cómo sentiste el juego de Pavel? A la gente se le hace raro decir que Pavel es su jugador titular en el ataque. Diría que incluso hasta ahora su mejor hombre al frente. Pero ¿cómo sentiste a Pavel? Creo que es momento de que la gente, si es que todavía no le cree, ya le empieza a creer porque acaba de responder ya con un muy buen gol el día martes. No sé si puedo decir que ya es mi muchacho desde ahorita, pero la verdad es que, digo, ya fuera de broma, a mí me da un gusto tremendo por Pavel, porque sé que la pasó muy mal en el semestre pasado. Fue una pieza muy importante para Pauno en su primer semestre, justamente cuando se llega a esta final. Sí. Y bueno, tuvo una mala final, como la tuvieron algunos otros jugadores. Creo que por ahí se exhibió un poco a Pavel, porque si mal no recuerdo, creo que entra y sale, o sea, creo que entra Sí, de cambio y después justamente. sale. Entonces, mucha gente ya saben cómo es, ya sabemos también cómo es gran parte de la gente, la bilis que normalmente La sida hermaniza, suelen, podemos decir. suelen tirar. Digo, yo también a veces he sido muy crítico con ese tipo de afición. Sí. Yo siempre he dicho que al final todo lo que no incluya violencia, pues de cierta manera se vale, ¿no? No lo entiendo todo, pero bueno, digo, para regresar con Pavel, que es un jugador que a mí me llama la atención desde que estaba incluso en las fuerzas básicas de Chivas y que poco a poco he podido ahí medio irlo siguiendo. Después fue a Tudelano, vino aquí a Tepa, etcétera, etcétera. Eh, Campeón fue, ¿no? sí, fue Sí. campeón y campeón de campeones, creo, algo Sí. así, Pavel, cuando estuvo acá en Tepatitlán. Eh, y te digo que me da mucho gusto por él, por todo eso que ha tenido que pasar, ¿no? Porque le había costado afianzarse. Yo pensé que con Pauno, después de ese primer semestre, se iba a afianzar
y en el segundo semestre Pauno prácticamente lo borró, prácticamente no vio casi nada de minutos. Entonces, con todo eso, que no me parece poca cosa, decir, ¿y por qué sigue hablando como del pasado inmediato de Pavel? Porque es muy difícil después de tocar un fondo tan bajo estar entregando niveles tan altos, y de verdad a mí me llama muchísimo la atención. Creo que por supuesto que es 100% mérito de él. Hay mucho mérito de Fernando Gago y del cuerpo técnico en volverle a dar valor a su trabajo y recuperarlo. Y bueno, ahora hace un golazo como lo decías tú, ¿no? Digo, lo intentábamos adivinar un poco en la previa, y yo creo que sí, no me parece descabellado pensar que Pavel está siendo el mejor atacante del Guadalajara en lo que va de estos 4 partidos, ¿no? Qué bueno que lo corona ahora con un gol, y pues para que la gente sí se vaya quitando esa idea de Pavel de que es un jugador que le temblaron las piernas y todo esto que dice, porque de verdad es un jugador súper utilizable. Lo inventaron como extremo, pero es un fantástico mediapunta, puede ser interior, fue falso 9 también. Hubo lapsos donde fue 9. Así es. Entonces, bueno, ya no me quiero alargar más porque pues es mi muchacho y podría seguir hablando de Pavel, pero la verdad me da mucho gusto por él. Vamos a estar en el programa justamente con esta bandera de aquí siempre confiamos en Pavel, y a final de cuentas el tipo ha respondido, y justamente lo difícil que es retomar confianza como futbolista. Por ahí si quieren, ya saben que al final hay pronóstico para el partido siguiente, que te sigan con uno de los 2 anotadores, que le metan una lanita, igual y se vuelven millonarios. Digo, si hubieran seguido a Pavel, ahí hubieran cobrado buena lana. Que dije Macías, perdón, y horas después, perdón, o sea, sí. Grabé contigo, dije Macías, creo que tú no dijiste Macías, yo dije José Juan Macías, y horas después me enteré que lo iban a cuidar del partido con Toluca, y dije, bueno, ya había lanzado ese pronóstico, y pues obviamente por eso no le pegamos. Tal vez eres, bueno, espero que no sea la mufa y vamos a ver a José Juan Macías el domingo. Axel, ¿cómo sentiste a Pavel? La verdad es que muy buen gol. Yo la neta, en ese regate que les hace la finta, que medio machuca el balón a los 2 centrales para dejarlos plantados, yo había creído que había sido fortuito, que se le había medio atorado el balón, pero ya en la jugada se ve claramente que era lo que intentaba. Con todo y que Volpi lo achica bastante bien, encuentra esa esquina a primer poste justamente y lo define muy bien. ¿Cómo lo sentiste? Yo igual muy bien, igual creo que había sido injusto haberlo borrado. Yo creo que la temporada pasada por un mal partido, ¿no? Porque había sido una pieza importante. Algo que me gusta mucho de Pavel, siento que hace muy bien, es que te ataca bien por dentro y por fuera. Aparte de que tiene rápido, tiene esa habilidad de desmarcarse fácilmente, y no sé, siento que ahora esta vez se encara mucho, ¿no? Siempre ha encarado, tanto lo intenta por dentro y por fuera, y creo que es el hombre más peligroso de Chivas. Sí, al final el sinónimo de confianza es ver los regates que hace Pavel. O sea, cuando un futbolista tiene confianza, le sale absolutamente todo e intenta absolutamente de todo. Entonces yo creo que me gustaría seguirlo viendo, ya no sé si también de falso 9, igual lo termina haciendo bastante bien, pero ahora sí vayamos línea por línea. Fue un partido, pues sí, extraño, sobre todo la primera mitad. Hubo incluso lapsos donde Toluca estaba muy por encima del Guadalajara, y justamente le decía al mismo Axel que yo, o sea, cada que le agarraban los 3 de arriba del Toluca era impresionante cómo sabían en qué momento y en qué lugar se iban a mover. Sin ver, ya habían dejado el balón de taquito, ya habían hecho paredes, ya se habían hecho apoyos y demás. Los 3 tipos de arriba del Toluca, hubo un lapso donde siento que todo el medio campo e incluso parte defensiva, si no es que todas estaban corriendo hacia su portería. Y eso en persecuciones era sumamente complicado, con 3 tipos que son sumamente talentosos, y yo quedé encantado con lo que presentó Marcel Ruiz, que también ya habíamos hablado un poco en la previa, que iba a ser peligroso lo que le podía crear a Chivas, y por ahí tuvo ahí 2, 3, yo podría decir que exageraciones en unos cuantos encontronazos con el Guadalajara disputando el balón, que incluso en el gol termina pidiendo una falta, deja de pelear el balón y termina en el 3-2, pero eso me sorprendió. Creo que el Guadalajara eso se le complicó bastante, incluso cuando van 1-1, todavía en el 2-1 disminuye un poco el peligro de Toluca,
pero todavía se sentía que el rival, o al menos el equipo, el Guadalajara en este caso, no estaba tan cómodo a la hora de defender. Hablábamos también que los goles que le han metido al Guadalajara han partido de banda, y eso mismo pasa en los dos goles. Mateo creo que tiene también un partido muy, muy complicado, y ahorita hablaremos específicamente de lo que fue el partido del lateral izquierdo de Chivas. Pero ¿cómo sintieron a Toluca? La verdad ya sabíamos que iba a ser un rival difícil. Creo que defensivamente también creo que le costó mucho trabajo, o le cuesta mucho trabajo, al igual que Chivas, y eso al final quien mejor concreta fue el Guadalajara, y al final pues es lo que es. ¿Cómo sentiste a Toluca, Rodrigo? Yo creo que es muchísimo castigo la victoria de Chivas para Toluca. A mí incluso de cierta manera me gustó más Toluca en términos generales. Igual fue un partido con mucho vértigo porque eran equipos que trataban de tener el balón, que lo compartían. Y Toluca, bueno, tampoco no es que no haya merecido perder en ese sentido. Yo creo que sí es mucho castigo por lo que fue el encuentro, pero a final de cuentas a los Diablos pues los condenan sus propias pérdidas, ¿no? Y prácticamente son pérdidas en campo propio. Entonces, por un equipo que siempre, hasta casi históricamente voy a decir, pero ha atacado también con espacios o atacado corriendo como Guadalajara, pues eso es prácticamente un suicidio, ¿no? Tener ese tipo de pérdidas. Y lo dijo Renato Paiva en conferencia de prensa después del partido. Dijo que ellos, de cierta manera, ya sabían cómo presionaba a Guadalajara y que las zonas en las que tuvieron las pérdidas, por supuesto que no estaban presupuestadas, y por eso quedaron también desprotegidos, porque decían que eran zonas donde esperaban sortear la presión rival, en este caso de Chivas. Estaba presupuestado sortear la presión y no perder el balón, y para muestra, pues cómo quedaron de desprotegidos en esos goles. Entonces, pagó muy, muy caro sus errores, no tanto Guadalajara, porque lo que decías de Mateo Chávez es verdad, ya lo tocaremos cuando tú nos platiques, pero de entrada creo que muchísimo castigo para Toluca esa derrota. Si hubiera ganado Toluca yo no hubiera dicho nada, porque la verdad no me hubiera parecido tan injusto para Chivas la derrota como sí me parece injusta para Toluca. Así lo definiría un poco. Incluso el empate podía ser justo para ambos equipos. Sí, entre comillas hubiera sido lo más justo, pero creo que Toluca creó incluso, no sé si más, pero creo que las mejores chances las creó Toluca. Sí, la verdad tampoco me hubiera sorprendido que incluso al final ese cabezazo que terminan peinando, que pasa muy cerca del segundo poste del Tala, yo la neta, igual ya era tarde, pero ahí sí suspiré, fue un suspiro muy, muy fuerte. Al final la gente responde defensivamente, y ya empezando a platicar un poco de lo que son las zonas del Guadalajara. Axel, ¿cómo sientes al Guadalajara en cuanto a defensa se refiere? Ha sido un poco complicado, podría decir, incluso a primera impresión, que cada llegada, o al menos hasta antes de este partido, en los dos primeros goles del Toluca, cada llegada que le hacían al rebaño se sentía un peligro, pues creo que muy fuerte. O sea, es difícil, y porque siempre los ataques o los goles que le hacen a Chivas, o las zonas más peligrosas por donde los atacan, siempre parten de banda. Ya sea empieza del lado izquierdo y termina del lado derecho, o termina del lado izquierdo y empieza del lado izquierdo o termina del lado derecho. Y eso creo que es una parte muy pues clara a mejorar, sobre todo porque ahora en domingo visitas a San Luis, que si bien no gana frente al Monterrey el fin de semana, pues es un equipo que también tiene cosas que proponer al frente. ¿Cómo sientes a la zona defensiva, que dejando a un lado que Guadalajara hasta este partido ya empieza a meter goles? Diría que creo que es la parte que me gustaría que siguiera mejorando un poco más, obviamente dejando a un lado que el resto del equipo pues tiene que seguir creciendo. Sí, eso que dices de siempre culminar a segundo poste, creo que en general en la selección mexicana y en el fútbol mexicano es muy complicado defender a segundo poste. Creo que siempre es donde más se ha visto perjudicado, y en este caso Chivas, ¿no? El partido de Mateo sí fue malo, pero como dijo Gago, ¿no? Hay que seguir, tiene que seguir jugando, y se va a equivocar muchas veces más. Y no pasa nada porque es un juvenil, ¿no? Apenas está debutando. Y la defensa, pues, aparte de que se lastimó el Tiba, bueno,
le rompieron su nariz al Tiva. El Pollo me parece que entró y lo hizo bien, pero en general sí está abajo del nivel que debería de ofrecer. Creo que me gusta cuando entra el Pollo Briseño, con todo y que el Tiva esta vez creo que no estaba haciendo quizás un partido por debajo del nivel del resto de sus compañeros, como sí lo había presentado en los primeros 3 partidos frente a Santos, Tigres y Tijuana. Ahí creo que el Pollo hace bien, y quiero hablar un poquito en énfasis. Hay un video que justamente hoy lo veía, que se pone a platicar justo con Mateo, ya que Mateo trae su gorra de natación después de haber prácticamente mandado al hospital al Tiva, y eso creo que habla de un buen respaldo de confianza del equipo. O sea, si hablamos específicamente de Mateo, pues la gente a veces se le olvida que uno no llega a primera división sin equivocarse, y es en general en la vida, ¿no? O sea, no llegas a tu primer trabajo y no la cagas y no luces como el tipo que tiene 10 años en la empresa, ¿no? Obviamente los errores son los que te hacen mejorar, y a veces la afición, o a veces, no sé, sino siempre, pues se le olvida que sigue siendo pues un joven de 19 años. O sea, al final representar la camiseta de Chivas pues tampoco es cosa fácil. Si no, preguntémosle a tipos que incluso con más experiencia les ha costado el doble de trabajo que a Mateo Chávez, por decir, en este partido. Me parece que seguirá mejorando. Obviamente el techo es altísimo, y siempre y cuando el entrenador y su equipo lo respalden, y creo que lo que hace Gago me parece perfecto, y no esperaba menos de un tipo que confía al 100% en sus canteranos. Creo que eso habla bastante bien de la unión del grupo. Incluso hoy leía una nota de que el equipo está contento con la propuesta de Gago, con su estilo de juego. Y digo, hablando específicamente, leías incluso tu tweet, Rodrigo, sobre lo que decía Gago, palabras más, palabras menos, dándole ese espaldarazo de confianza a Mateo. Creo que las cosas van a seguir mejorando. O sea, el tipo tiene 4 partidos de primera división. A menos de que seas Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, los errores van a llegar siendo un novato, y eso mismo te va a ayudar a seguir creciendo, ¿no? Sí, porque aparte tiene una posición pues que es un poquito injusta, ¿no? O sea, todo lo que hablamos, tanto el portero como en la línea defensiva, se te permiten en teoría menos errores. Entonces, no es lo mismo que si eres un extremo, que si eres un delantero, que puedes darte el lujo de, digo, estoy hablando, es una exageración, pero puedes darte un lujo de tener un torneo de aclimatarte al ritmo, a la exigencia, a la competencia de primera división, y no pasa nada, entre comillas, porque bueno, estás joven, pero cuando eres un defensa normalmente se nota más. Y de hecho, por ejemplo, creo que obviamente en términos generales sí fue una noche complicada para Mateo. Fue una primera parte terrible, o sea, porque en los 2 goles prácticamente participa él. En el primer gol creo que la termina por atacar mal en general, o sea, lo hace bien con el pie que era y todo, pero como que mide mal un poco su carrera y llega... Y el cuerpo queda atorado, ¿no? Sí. Ajá, o sea, llega un poco extraño y no termina por terminar la jugada como debió haberla terminado. En el segundo gol se desentiende por completo de García, que viene cerrando por atrás, y después arma un carnaval en donde luego va y choca con Pavel, y luego va y choca con el Tiva, y como, o sea, y yo lo sentí como con estas ganas de querer lavar cada error, ¿no? Y como de ir a todas y acelerado, exacto, y tal. Pero curiosamente su segundo tiempo me parece un muy buen segundo tiempo, o sea, cuando tenía que pisar a veces como esos carriles interiores, cuando tenía que asociarse, creo que lo hizo muy bien. No es un jugador al que le pique la pelota como al Tiva, por ejemplo, digo, no es por señalar ni crucificar, pero cuando tú veías al Tiva, y sobre todo, creo que eso lo ha ido corrigiendo, pero cuando lo veías por ahí en las gestiones de Vucetich, de Cadena, de Marcelo, le llegaban y ante cualquier mínimo acoso era como tirar el pelotazo, ¿no? Y Mateo absorbe un poco mejor la presión, no por eso no deja de buscar al hombre correcto y de intentar dar ese pase correcto, y eso creo que es súper rescatable para alguien que tiene 19 años. El cómo pudo recomponerse dentro del medio tiempo y salir y hacer la segunda mitad que hace, también te habla de una madurez importante, así que así como podemos señalar ese primer tiempo, yo sí también creo que debemos rescatar esa segunda parte que hizo muy correcta. Todavía al final del partido, cuando ya era el agregado, y que el agregado duró prácticamente año y medio para que se terminara el partido, se avienta de la tercera cuerda para tapar un balón y lo consigue.
O sea, al final era mero ímpetu y el hecho de que la confianza la había retomado, porque justamente tiene el timing perfecto para barrerse y evitar, estaba fuera del área grande el jugador de Toluca, se barre y termina por quitarle la pelota, y eso se ve reflejado en el segundo tiempo y la confianza que retomó. La verdad sí me gustó cómo mejoró Mateo, el hecho de que no lo hayan sacado también, como que se sintió ese espaldarazo de confianza. ¿Sabes qué? Ya la cagaste, primer tiempo, 45, siguiente jugada, y eso creo que estuvo bastante claro. Será una tarea también complicada ahora el domingo contra San Luis por los tipos que tienen en cuanto a velocidad, pero el tipo cuando tiene que meter el cuerpo lo mete, cuando tiene que cubrir bien el balón lo hace, cuando tiene que atacar hacia el centro lo hace, cuando tiene que encontrar al extremo, al interior lo hace bastante bien, entonces yo creo que va a seguir mejorando. Ahora juega su primera titularidad Castillo, que ya había debutado justamente contra Xolos, y me parece que lo hace bien. Digo, Mosco se queda en las gradas por problemas estomacales, literalmente. Digo, no sé si se cagó, pero bueno, le dolía le dolía la panza, entonces terminamos por ver a un Castillo bien, o sea, Castillo me dio confianza, lo noté con seguridad, creo que el tipo, salvo un par de decisiones al principio, a la hora de quizás entregar el balón, lo demás me parece que va creciendo y va de menos a más, conforme fue soltándose también un poco con su primera titularidad en el Akron, lo hace bastante bien. ¿Cómo lo sentiste, Axel? Sí, igual al inicio discreto, ¿no? Creo que no, pues Al obviamente principio no. sufrió, ¿no? Sí, 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 sí. Pero ya después, sí, como dices, fue de menos a más, se fue incorporando más al ataque, que no es algo que siento yo que no le caracteriza ir tanto al ataque, pero siento que cubre muy bien y hace su trabajo, ¿no? Defender. Pero bien, o sea, siento que va a ir de menos a más, tanto en este partido como en los siguientes partidos. La ventaja que yo le veo a Castillo es que cuando le das el balón, lo percibo como si viera un chiquete, no con las mismas cualidades o características, pero es un tipo ahí flaco, alto, ágil, no le da miedo conducir el balón, fijar a rivales, encontrar el 2 contra 1 cuando tiene que salir jugando con balón. Muchos lo queremos ver de central, no sé si ustedes lo quieran ver de central de repente, pero sería una buena prueba. Quizás Briseño sea el que juegue ahora con el Chiquete, pero no me sorprendería que incluso a la hora de atacar, como lo vimos contra Santos, digo, no juega él, pero una línea de 3, que en ese caso habían sido Tiva, Chiquete y el Pollo. En este caso podrían ser Chiquete de un lado, Briseño en el centro del campo de la defensa, y del otro lado el mismo Castillo. Tú, amigo, ¿cómo sentiste a Castillo? Creo que buen partido, ¿no? Sí, muy buen partido. También, digo, hubo gente que por ahí creo que medio ninguneó un poco ese refuerzo y me parece una gran incorporación porque por ahí yo siento que ya a estas alturas el Chapo Sánchez resta un poco más de lo que te puede dar. Sí. Entonces es muy importante tener un jugador como Castillo, con la calidad de Castillo, entendiendo que Alan Mozo va a ser el lateral derecho habitual, titular, sí, por decirlo de alguna manera, pero incluso le sirve al propio Alan Mozo pues como una mucho mejor competencia. Curioso lo que dices también, porque hoy de hecho fui a Verde Valle a platicar con José Castillo y tuvimos una entrevista para Fox Sports, por supuesto. Digo, aquí ya voy a aprovechar para meter el gol, digo, para decir que ahí estén Golazo. atentos, que ahí estén atentos después. ¿Mañana cuándo sale? No, creo que sale la siguiente semana, Okay. porque ¿Cómo te fue bien? la manejamos como una especie de previa para el partido contra el Forge, de previa para Okay. Para el CONCACAF y martes, todo ¿no? eso. Ajá, el miércoles contra Forge. Pero bueno, y bueno, a mí me gusta normalmente quedarme a platicar un poco más con los jugadores, a cosas que a veces, pues, ya sea que no se tocan en la entrevista o también hacerles alguna que otra inquietud. Y me decía Castillo que él donde se siente más cómodo es jugando en una línea de 3 y él como stopper derecho, porque obviamente él creció como un lateral derecho al 100%, después Guillermo Almada por ahí lo empieza a habilitar un profesor en la sub-20 lo empieza a habilitar como central, y cree que siendo stopper derecho de cierta manera se combina como esta oportunidad de romper líneas con conducción, pero seguir siendo parte de esa línea defensiva. Entonces
es muy interesante y sí, por ahí también me contó que, bueno, son cosas que Fernando Gago también trabaja, ¿no? La línea de 3, una línea de 5, como para darle un poco de variantes al equipo. Digo, en este mismo torneo ya hemos visto a veces línea de 3, línea de 5, pero ojalá que ahora digo, desgraciadamente pobre del Tiva en ese sentido, pues, pero así funciona. Al final de cuentas, las oportunidades para los futbolistas así llegan, ¿no? Con lesiones. Entonces, ojalá que José Castillo la aproveche y vamos a ver también qué tanto lo utiliza Gago, porque viene San Luis y luego viene el Forge y luego viene Juárez y luego viene otra vez el Forge. Entonces, vienen muchos compromisos para el Guadalajara donde a fuerzas va a tener que realizar gestiones de plantilla a Gago. Lo que le decía a Axel fuera eso, que tenemos fútbol del Guadalajara cada 3 días, evidentemente no es queja, para nada entonces es queja. También que no le sorprenda a la gente ver rotaciones, un montón de rotaciones, y creo que, no sé si el domingo, pero al menos yo esperaría que en uno de estos partidos próximos sí empecemos a ver el tema de Castillo en la central, el tema, no sé si en la línea de 3, incluso sí, por ahí rotando con el Chiquete, con el Pollo. Digo, al Tiva le pasa como al Tala, que estaba siendo titular, iba a ser titular el torneo pasado, y el Pollo prácticamente dijo, no, aquí no, y lo mandó al hospital, al igual que al Tiva. Creo que el Tiva igual va a estar, leía que 1 mes, 2 meses, algo así, porque sí fue un buen madrazo el que le metió Mateo, ya le tendrá un par de meses seguramente que invitar, pues no sé si una pizza, al menos una filita o algo para el Tiva, pero bueno, ojalá que Castillo, y la verdad es que sí, o sea, es un tipo que te ofrece mucho en las posiciones en las que lo pongas. Incluso contra Tijuana juega de lateral izquierdo. Eso tampoco es tan sencillo él siendo derecho, pero bueno, tiene el tipo la calidad para hacerlo. Y me parece que va a ser ese as bajo la manga. Yo quisiera considerarlo así en la parte de la defensa. De ahí el medio campo. ¿Cómo sintieron el medio campo? Por ahí, ya sé, la gente se queja mucho de lo que hemos hablado en estos análisis del Pocho Guzmán. Por ahí los que eran haters en estas primeras 3, 4 jornadas de Fernando Beltrán, pues muy poco tuvieron que decir después del muy buen partido que vuelve a dar el número 20 del Guadalajara. Y Eric Gutiérrez, que creo que sufre por momentos al principio, por muy poquitos ratos, cuando justamente al medio campo le estaba costando regresar o defender en espacios largos, pero de ahí en fuera el medio campo con el Guti es una cosa bárbara. Pero hablemos primero del Nene. ¿Cómo sintieron al Nene, Rodrigo? ¿Cómo lo viste? Digo, siempre tiene esa característica, no sé por qué todos sus goles son prácticamente iguales, el que le mete a Necaxa, el que le mete a Pumas, y digo porque me acuerdo de algunos, pero al mismo Atlas también, y eso porque me acuerdo de algunos ahorita, pero todos tienen ese mismo sello, todos son idénticos, y ya hablaremos de los goles. ¿Cómo sentiste al Nene para todos sus haters que quieren que meta 6 goles, 6 asistencias y salve 4 jugadas en la línea? No, terrible que a estas alturas de la vida Fernando Beltrán siga teniendo detractores, pero bueno, hay opiniones que simplemente hay que escucharlas, tratar de respetarlas como siempre, pero no puedo creer que haya también aún detractores de Fernando Beltrán. Yo creo que es otro gran partido, lo había platicado creo que contigo, no es mala esa situación, sino que creo que con Gago ha perdido un poco protagonismo. No quiero decir que no es importante, solo que creo que Pau no era de darle las llaves del equipo a Fernando Beltrán, y creo que ahora está un poco más compartida la responsabilidad más suelto, ¿no? Con Gago, ¿no? Entonces, pero es otro gran partido del Nene, digo, a final de cuentas es uno de los mejores jugadores que ha tenido el club, el mejor, si no el mejor, el segundo mejor en el último año, yo creo, junto con Roberto Alvarado, por supuesto. Que el Piojo no me ha encantado su inicio de torneo, pero bueno, eso es otro tema. Y te habla también de lo mucho que sigue mejorando y que ha puesto el propio Nene en cuanto a esos remates de media y larga distancia, ¿no? Porque tampoco es tan habitual ver que a esas alturas haya jugadores que todavía tratan de reinventarse un poco en ese sentido. Y eso que contra Santos le pega un poquito abajo y igual hubiera metido un muy buen gol de Suda. Sí, también tuviera tenido la oportunidad, pero bueno, afortunadamente para él y para Chivas, por supuesto,
están cayendo los números, porque hay mucha gente que es de juzgar Sí. con las aplicaciones y las puras estadísticas, entonces bueno, hasta en eso Fernando Beltrán está facturando. Ayer no, justo creo que el martes o ayer temprano leía que solamente tuvo un pase que no completó, tuvo arriba del 90% de sus pases exitosos, y el fútbol del Guadalajara pasa por ese medio campo, por Guti y por el Nene. Por el Pocho es algo que hemos hablado, o sea, no me parece un mal partido, pero genuinamente, digo ahorita que vuelva Axel, que se espantó por el Pocho, no sé, o sea, todavía con el Pocho, ya lo sabemos todos, es alguien que puede volver, no sé, necesito más del Pocho, genuinamente espero que Gago le encuentre como, pues ese rol donde realmente, no que quede exhibido, pero donde sus cualidades sean más explotadas, su golpeo de media distancia, algo que hemos platicado en repetidas ocasiones en este espacio. No me parece que en las transiciones incluso haya entorpecido tanto como quizás lo fue contra Tijuana, donde sí se notó muchísimo. Por momentos lo hizo bien, por otros sí es un tipo que de repente corta un poco el ritmo del balón. ¿Cómo sientes al Pocho, Axel? Incluso tú lo decías cuando lo platicábamos antes del juego, que igual me hubiera gustado verlo de 9, o sea, de un media punta por ahí, intentando ocupar al Piojo por dentro como interior, ocupar a Pavel y a Cowell abiertos. Digo, no fue así, pero tampoco no me sorprendería que Gago por ahí lo trate de hacer en las próximas fechas. ¿Cómo lo sentiste? Sí, yo igual lo he sentido flojito, creo que el más flojito en medio. O sea, en apoyos ha estado bien, ¿no? Pero me gustaría a mí ver esa variante, no sé, el Pocho por fuera y Pavel por dentro. Yo creo que el Pocho por fuera, eh, centrando, pegando, no sé, trazando, lo hace muy bien. Y Pavel por dentro también me gustaría ver esa variante, ya que es como su banda. Y sí, ya que ese día que el martes, que no iba a jugar Macías, a mí me hubiera gustado ver al Pocho de 9, ¿no? En apoyos, ya sea, en este partido yo creo que quedaron muchas jugadas de frente para un rematador, ¿no? Como él, que tiene buen Sí. remate. Al final, digo, no sé, tampoco es tan fácil sentar al Pocho, prescindir de un tipo con sus cualidades, pero sí se necesita buscar la forma donde más se vea beneficiado Guzmán. Yo creo que la encontrará Gago, así lo espero. Hacia allá va, Del ¿no? ¿Cómo? No, decía que hacia allá va, porque yo creo que Sí. hay varios Sí. lapsos del partido donde Pocho justo aparece por banda. Le conté, Sí. por ejemplo, en el primer tiempo hay un centro donde llega justo como de segunda línea y la ataca con la derecha y se va Sí, se claro. va alto Esa el era con la remate. zurda, sí. Pero ahí está, por ejemplo, una de esas que pedimos de que ahí aparezca el Pocho. Sí. Luego en el segundo tiempo hay otra donde le pone casi una asistencia a Pavel Pérez. Uh-huh. Y a mí la verdad me gusta el partido del Pocho. A mí me gustó, Sí. o sea, porque yo creo que poco a poco este cuerpo técnico se fue dando cuenta de esa zona de influencia. No creo que haya sido casualidad. Entonces yo creo que esa es otra de las buenas noticias que pueden pasar desapercibidas, pero yo creo que hacia allá se está encaminando ya este cuerpo técnico a darse cuenta dónde y cómo está sacándole mejor provecho al Pocho. Y justamente todo eso se origina con Pavel jugando como falso 9, por lo tanto descendiendo un poco, entonces ahí ya como que se hizo la luz, ¿no? Para Chivas. Y ojalá que se hacía, o sea, al final lo mismo, no puedes prescindir de un tipo con las cualidades que tiene el Pocho, sobre todo porque estando conectado con lo que quiere el Guadalajara o con lo que busca Fernando Gago, el tipo te puede aportar demasiado y ni hablar de la pegada que tiene. Con el Guti, poco más que decir, o sea, el tipo lo hemos dicho, incluso lo platicamos después con Rodrigo, cuando solamente fuimos él y yo, que a la gente se había quedado con un mal sabor de boca de lo que fue el Guti. Después con Ricardo también lo platicábamos, con Axel también, de lo que es el Guti y el techo que puede tener este equipo con el Guti como medio centro. Todavía lo que te puede aportar como interior es bueno, pero lo que te aporta como medio centro, él ordenando y moviendo los hilos, es fantástico. Muy poco más que decir, sigue siendo uno de los mejores del Guadalajara, pero de quien quiero hablar específicamente es cómo sintieron a Cowell.
Por ahí leía mucho, y no recuerdo el nombre del jugador que tenía Gago antes de que fuera entrenador del Guadalajara. Leía que era un delantero muy parecido a Cowell, físico, rápido, y también le gustaba mucho ocuparlo de 9. A mucha gente lo que ellos perciben de fuera es que obviamente sus cualidades de Cowell al ser un extremo, pues se notan un poco más cuando está por banda. Incluso al principio no participa tanto con el balón, después hacen ese intercambio con Pavel y es cuando empieza por ahí a tener un poco más de protagonismo por bandas, y es cuando incluso tiene esa carrera que enganchas al centro, le pega, y Volpi también recuesta bastante bien, que después viene el cambio del México americano. ¿Cómo sentiste acá, güey, Rodrigo? Ya hemos hablado que también poco a poco irá entrando en confianza, irá encontrando el rol que busca Gago, donde sus cualidades físicas, porque el tipo es un atleta, o sea, físicamente es un toro. Creo que poco a poco irá encontrando esa forma que quiere Gago. ¿Cómo lo sentiste de 9? De 9 no me gustó tanto, pero también yo creo que fue un poco víctima de la situación del equipo, o sea, prácticamente estuvo como 9 durante los peores minutos del partido, ¿no? O sea, los primeros 20 minutos, que dijo también Fernando Gago, que fue que jugó como centro delantero 20 minutos, luego llega el cambio y yo creo que ya por fuera se ha ido viendo cada vez mejor. Sí. Ya se dio cuenta también de su Gago, es que por eso platicábamos el otro día, yo no tengo aquí por qué tener que justificar a Gago, pero es que justamente el tiempo te va dando eso, o sea, te va dando la posibilidad de ajustar en los partidos y te va dando las oportunidades, de darte cuenta cómo va fluyendo mejor tu equipo. Hay que ver cómo luego si se combina, no sé, Ricardo Marín, por fuera Cowell, por fuera también Pavel, ojalá por dentro ya Alvarado, no sé, son esos buenos problemas que siempre debe tener Chivas, ¿no? Y por fuera yo creo que ahí estaban los escenarios que luego hay que tratar de explotarlo, que sea por fuera, pero siempre que tenga espacio, al menos espacio para poder correr, para poder tirar un alargue, para sacar provecho de esa potencia y de ese arranque que tiene, que puede ser diferencial en la liga. Y yo creo que ahí va, o sea, ahí va tanto Cowell como Gago, como Chivas, como cada vez mejorando esa maquinaria, pues, de encontrar soluciones y de encontrar escenarios ideales. Yo creo que esa jugada que hace es muy representativa del tipo de jugador que puede ser. Por ahí el escenario de contra Santos, donde se movía mucho al equipo rival y después usabas al Guti para tirar un trazo largo y encontrar un poco el mano a mano en el extremo, ahí creo que también se puede aprovechar. No que sea como Antuna, que se la dabas al pie y tenía 2-3 por enfrente, no creo que sea ese tipo de extremo Cowell, sino un extremo que saque provecho del espacio. Al final, su cambio, digo, lo entendí, pero me hubiera gustado que se tardara un poquito más en salir, porque justamente el Toluca estaba dejando mucho espacio a las espaldas de los laterales, por ahí entre los centrales. Pudieron haber explotado un poco más a Cowell, de todas maneras, y ahorita los cambios los platicaremos con Padilla y con la Hormiga, sobre todo con Marín, por ejemplo, también me gustaron, entonces no hay mucho de qué quejarse, pero creo que era un escenario también ideal para lo que podía mostrarte Cowell, que al final, digo, buen partido a secas, pero igual irán mejorando y el equipo incluso irá encontrando la forma en la que puedan seguir explotando el talento. ¿Cómo sentiste a Cowell, Axel? ¿Te gustó ya después que mueve un poquito a banda? Sí, igual creo que a Kate le cuestan los apoyos, ¿no? Y creo que lo que mucho Chivas busca en Macías es eso, ¿no? El dársela y que te la devuelva. Y creo que a él le cuesta eso, él es más, como decía Rodrigo, de dársela al espacio. Y sí, justamente a mí igual en el segundo tiempo me hubiera gustado verlo más porque fue cuando se abrieron más los espacios, pero en general va bien, porque te da que tiene buenas cosas, ¿no? O sea, siempre está presente, busca el balón, pero sí ya me gustaría verlo iniciando por banda. Quizás por ahí, digo, yo creo que el escenario ideal, la verdad es que sigo insistiendo, me gustaría ver ya al Piojo como un interior, más que como un extremo, y no que como extremo lo haya hecho mal,
pero por dentro ya lo hemos platicado mucho, que es donde mejor se ve, y por momentos incluso el Piojo se metía por dentro, no tanto como contra Tijuana, pero se metía más por dentro y se encontraba mejor con Marín, que es un tipo que me gusta mucho cómo se asocia, no solamente es un 9 fijo, sino le gusta dar muy buenos apoyos a los interiores, y eso habla bien. Ya hablamos muy bien de Pavel, del Piojo, digo, ya hemos dicho que no está luciendo tanto por el tema de que está abierto y quizás la construcción en ataque a veces no pasa mucho por sus pies. Y los cambios, ¿cómo sintieron los cambios? Entra Padilla, que tiene ya sus primeros minutos, regresa Marín con todo y gol y entra la Hormiga, ponen asistencia, estuvo muy cerca, no sé si le ganan las ansias por ahí de que ya se sentía festejando su gol y la cruz además, digo, al final termina ganándole un cabezazo a Volpi. La Hormiga tiene ese ímpetu, pero también tiene, yo lo noté con una muy buena lectura a la hora de presionar, el tipo tiene un muy buen arranque, tiene buen potencial, lo noto, la verdad es que rápido, al final tiene un video ahí con Chicharito platicando, pero hablando ahora específicamente, por ejemplo, de lo que fue Padilla, tiene sus primeros minutos. Yo le había dicho a Axel, por ejemplo, que quien está borrado o hasta ahora no ha podido ganarse ese puesto para al menos estar en la banca es Brígido. El mismo Padilla no había tenido minutos y ahora los tiene, y la verdad es que también lo hace bien. Yo incluso le decía a Axel que en el tercer gol de Chivas tiene el balón la Hormiga, bueno, incluso el Marín es el que gana el balón por arriba. Le cae a la Hormiga y quien pasa por enfrente es Padilla, y lo que hace es que los centrales tengan que frenarse 2 pasos, si quieren ponerlo así, y es cuando uno de ellos se planta, y el más lejano es el que termina haciendo el recorrido para tapar el tiro a Marín, y es lo que ocasiona el movimiento de Padilla, que Marín tenga 3 segundos o 2 segundos más para tirar, para encontrar el disparo cruzado, y para que termine adentro de la portería. ¿Cómo sentiste a Padilla, Rodrigo? ¿Te gustó lo que vimos los 2 minutos del joven del Guadalajara? Sí, digo, ahora que hablábamos de jóvenes, pues es también un chico que tiene muchísimo potencial, ¿no? Y que todavía puede mejorar bastante, sobre todo, que creo que es lo más rescatable de él, todo ese margen de mejora que tiene para muchas cosas. Pero yo también diría que parte de los cambios, pues son esta construcción de fondo de plantel que sigue haciendo Fernando Gago, ¿no? O sea, Sí. antes era un problema porque antes volteabas a la banda en el propio 28 de mayo mismo, volteabas a la banca y no Sí. sabías qué hacer o no sabías de quién tirar, sobre todo, y no tanto por los nombres, sino por el estado de forma de esos jugadores, ¿no? O sea, no te representaban a lo mejor algo tan positivo como sí pueden representar ahora. Y es que ahora también hay muchísima competencia, ¿no? O sea, con esa recuperación de Pavel Pérez, con Roberto Alvarado, está Kate Cowell, seguramente volverá Isaac Brizuela, sigue estando ahí Yael Padilla, sigue estando Brígido, digo, Sí. y luego está Gael García, que también pueden partir un poco de ahí. Cisneros. Es decir, tienes Javier muchísimo. Hernández. Va a volver Carlos Cisneros, digo, y ya no hablemos de los centros delanteros, ¿no? José Juan Macías, Javier Hernández, Ricardo Marín, se quedó también Ronaldo Cisneros, la Hormiga González, es decir, tienes muchísimas opciones que al final eso es necesario, o sea, lo necesitabas y ya lo platicamos, ¿no? San Luis, Forge, Juárez y Forge otra vez en prácticamente menos de 2 semanas o 2 semanas, por decirlo así. Entonces, todo eso va a ser positivo para el Guadalajara. Vi bien a Yael, creo que también me hubiera gustado ver todavía más a Cowell, pero creo que tuvo su último partido de dosificación, por decirlo de alguna manera, porque había muy poco tiempo de recuperación entre Tijuana y Toluca. Entonces, como Cowell juega la segunda mitad y después arranca el partido, también por ahí se entiende el cambio, no necesariamente que no lo estuviera haciendo bien ni mucho menos, sino es un tema de dosificación. No me sorprendería que lo viéramos otra vez de arranque contra San Luis, por ejemplo, a Cowell. Entonces, los vi bien, los cambios, me gustó la Hormiga, me gustó Yael. Incluso Lalo Torres entró bien. Digo, bueno, otro jugador que también se ha comido cualquier cantidad de comentarios y que yo creo que la verdad es una pieza que también, si Gago lo recupera, otro jugador muy aprovechable para estas rotaciones, para dosificar a Fernando, para dosificar al propio Guti. Va a volver después el Oso de su expulsión.
es decir, pinta bien el fondo de plantel de Chivas. Al final es un buen problema, justamente, el dónde tomar Claro. opciones, jugadores, y es algo que agradeces, porque hemos visto a Gael, ya empezamos a ver a Yael, no hemos visto a Brígido, que incluso por ahí está, Raúl Martínez mismo, Carlos Cisneros cuando regresa, son tantos jugadores que ahora sí tiene el Guadalajara de dónde elegir, y eso siempre es un buen problema para el Guadalajara, y se agradece, porque teniendo una competición importante como es la Conca Champions, es necesario también entrar en ritmo, para que cada uno de los jugadores entre y con la misma idea o plan de juego que busque el mismo Fernando Gago. Axel, ¿cómo sentiste a la hormiga? Por aquí somos fans del otaku, también comandamos el barco del jiu-jitsu, de los otakus, de los que no se bañan, Sí. pero ¿cómo sentiste al otaku? Digo, contra Santos le toca esa parte de que el equipo ya estaba más con un empuje para empatar el partido, con una idea, pero también con un ímpetu, con las ganas de empatar como fuera. Porque había empatado Gael, había una mano, después al final empata el Pollo y a él le tocaba más pedir los balones prácticamente al área, ir y competir, pelear y demás, y ahora ya se asocia un poco mejor. ¿Cómo sentiste a Armando la hormiga? ¿Cómo lo viste? Bien, me gustó, creo que entró con mucho ímpetu, ¿no? O sea, tenía ganas de mostrarse. Tú veías cada balón se mataba, ¿no? Sí. Corría, así como dices, ese balón que le ganó a Volpi, Volpi es una Yo cosota creí que y le iban a meter un madrazo ahí sí, a Wolfi, a y, la hormiga. pero me gustó, igual viste esa de zurda, hasta de zurda intentó, se fue muy Sí, desviado, pero lo intentó. Y en la jugada con Marín, me pareció muy buena, muy inteligente de él, ¿no? O sea, no se desesperó por pegarle ni por sí. tocarla antes, la tocó en el momento correcto y creo que es muy joven y tiene muchas cosas que aprender todavía de Macías, de Chicharito y va bien, va por buen camino y me gustó en general también Ahora sí los cambios ya en general. decíamos que no había 9 en el Guadalajara, ahora ya tenemos 4. Digo, ya Sí, viene Javier, pero ahora son 4 opciones de las cuales puedes tirar, cada una con sus cualidades específicas. ¿Cómo sintieron al 4K? ¿Cómo vieron el gol? La verdad es que muy buen gol. Un tipo que igual, cuando llegó al Guadalajara, siendo goleador de la Liga de Expansión, se hablaba de cómo vas a traer ese tipo de jugadores y bla, 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 bla. Y al final el tipo es muy bueno asociándose, es bueno buscando el gol en el área, tiene ese olfato goleador también. Se le había negado el torneo pasado al principio, pero ya destapó y desde ese juego contra Atlas se ha ido destapando poco a poco. Un muy buen gol para recuperar confianza después de la lesión que lo alejó la neta un buen rato. ¿Cómo sentiste a Marín, Rodrigo? Creo que el hecho de que la gente ya lo quiera por el simple hecho de haber cedido el 14, luego haber metido el gol del Gane ahora en el 3-2 le da mucho aporte y creo que su papel pasa muchas veces desapercibido. El torneo pasado que no había un 9 tan goleador, o al menos no habían llegado los goles para él, no se valoraba mucho el trabajo que hacía muchas veces en construcción de ataques, sin balón y demás. Y ahora con los goles la gente se está dando cuenta que le aporta también mucho al Guadalajara, ¿no? Pueda sonar peligroso, pero yo no sé si por lo que hemos visto con Gago es el mejor delantero que pueda tener el equipo. O sea, sobre todo cuando tienes a José Juan Macías Sí, ahí también esperando poder explotar, pero lo que te ofrece Ricardo Marín, pues es muy específico conforme a su, o en relación a su competencia directa, ¿no? A lo que te da Macías, a lo que te pudiera dar Ronaldo Cisneros o hasta el propio Hormiga González, entendiendo que hay que esperar todavía a Javier, pero pues también contento por él, porque sí fue un jugador que ha recibido críticas de gente que ni siquiera lo había visto jugar, para empezar, sí, pero que ya mostró el tipo de futbolista que puede ser. Digo, yo a veces, genuinamente creo que a veces peca de generoso en sí, de estas compartir. intenciones de querer compartir o de querer Lo que no tiene un asistir, 9, ¿no? Normalmente. justamente, o lo que no debería, entre comillas, Sí. tener un 9, pero bueno, digo, es que todo eso sigue siendo positivo para el Guadalajara, justo por lo que ya decíamos, ¿no? El tema de la competencia interna y el tema de las opciones de Gago y la creación de escenarios distintos, de variantes sobre todo. Yo creo que así intentaría definir a Marín, ¿no? Un futbolista que te puede dar variantes por el perfil, por el tipo de perfil que es nada más. Yo esperaría, digo, es que ya ahora sí con casi todo el plantel sano,
también ya es difícil decir, ahora tengo que dejar en la banca, ahora tengo que meter a este y no a este. No sé, al final el único que tendrá ese gran problema, y la verdad todo positivo, es Fernando Gago, siempre y cuando obviamente cada que entren respondan. Ya entrando a la última parte, ¿cómo evaluarían del 1 al 10 lo que fue el partido frente a Toluca? No sé si, creo que de los 4, digo, con todo y que el primer tiempo contra Xolos fue terrible, diría que fue el partido que quizás en relación a los otros 3 que habíamos visto, el que menor porcentaje de victoria, y lo dijimos al principio, podíamos haberle dado al Guadalajara. Ese de merecer, creo que ya no estaba tan decantado al lado Chiva como sí lo había hecho en los 3 partidos anteriores contra Santos, Tigres y Tijuana. Del 1 al 10, tú, Axel, ¿qué calificación le pondrías al rebaño el día martes? Yo un 7-5. Igual creo que en los 4 partidos, en este es en el que se ha visto superado nada más Gago. Bueno, Sí, Chivas. sí, en Pero general sí. en los otros 3 había sido mejor Chivas con todo y que no había ganado. Había sido mejor, pero en este sí yo lo vi superado y más en el primer tiempo. Un 7-5. 7-5 que sube a 8 o no creo. De esos que no, tanto. Tú, Rodrigo, ¿qué calificación le pondrías al Guadalajara? Más o menos generoso que Axel. No, a mí me leyó por completo la mente Axel. Yo también estaba pensando como en un 7-5 con una negociación muy ardua para que subiera a 8, pero no lo creo, no un lo sé. barco. Yo creo que el mejor partido sigue siendo el de Tigres. Después Sí. diría que el de Santos. Después Tijuana con todo y esa. Bueno, es que yo creo que las primeras partes fueron malas en distintas maneras, ¿no? O sea, es que ese primer tiempo en Tijuana sí fue terrible, o sea, sí fue un flashback directo a Vucetich, por ejemplo, y acá al menos creaste mejores situaciones de peligro, tanto que terminaste metiendo 2, porque pero presionaste también creo muy mal durante gran parte del primer tiempo, entonces no sabría ahí cómo medirlo o dónde poner como la vara. Lo que sí es que lo que te creó Toluca, por ejemplo, no te lo creó Tijuana. O sea, Tijuana prácticamente tuvo la del gol y después ya, y luego los otros remates un poco aislados que decíamos, ¿no? Pero Toluca sí estuvo muy cerca. Toluca era para que el primer tiempo se hubiera ido Toluca hasta 3-1 arriba, si tú quieres, no sé. O sea, y eso es lo que también me lleva a decir, no sé cuál es no sé qué partido es peor, pero yo creo que así, si bien les va, les subiría a 7.7, no sé si subiría a 8. Aquí somos profesores y entonces en promedio vamos a ponerle 7 a los 3. 2 décimas de participación. 2 décimas porque metió gol mi muchacho y ya. Y una parte de soborno, pero cerrémoslo en 7-5 para el Guadalajara. Muchas cosas de las cuales habrá que trabajar. Digo, es una semana, pues otra vez, digo, aunque sea en domingo, sigue siendo relativamente corta. Y es viajar a San Luis, luego el hecho de regresar, tener Conca Champions. Bueno, no, viajan no sé si el primero en Canadá, ¿no? El primero en Canadá. Entonces viajar a Canadá, que al final, digo, son desgastes, que todo cuenta, pero dejémoslo en 7. Y ahora el domingo reciben a San Luis, un San Luis que es peligroso, un San Luis que incluso con la salida de Jardiné el torneo pasado, más o menos siguió con ese mismo estilo de juego, porque se queda uno de sus auxiliares, saben jugar al fútbol, son incluso unos tipos muy rápidos, yo diría que saben aprovechar bastante bien los espacios, defensivamente por ahí creo que, no sé si diría que son tan sólidos como quisiera yo creer. Yo podría decir que lo visto en estas primeras 3-4 jornadas, que también les ha faltado un poco el gol, por ahí frente a Tigres a media semana, la semana pasada justamente, habían tenido un muy buen primer tiempo, habían sido incluso mejores con todo y que no les marcan un penal a favor y les terminan dando la vuelta al final. Creo que son equipos que a lo mejor les hace falta ser un poco más contundentes, pero que ir a visitarlos en las últimas temporadas se ha vuelto pues algo complicado para el Guadalajara. Recuerdo un 1-1 donde Chivas estuvo encima, algunos empates, por ahí de todas maneras la visita de San Luis la temporada pasada al Akron, con todo y que Chivas gana 2-0, si no estoy mal con mi memoria. San Luis ha sido un equipo que ha ido mejorando constantemente, pelea al sexto, séptimo, octavo puesto,
será complicado. El jugador que yo creo que puede ser complicado, y digo, no conozco a todos, sinceramente, no soy de los que se pone a ver al San Luis, pero siempre está en boca de todos el nombre Vitinho, y creo que puede ser un jugador difícil de marcar, es un tipo rápido, ágil, es muy, muy habilidoso. Según yo, si no estoy mal, y a ustedes si lo saben me corregirán, estará por la banda de Mateo, si no estoy mal, del lado derecho, si no estoy por ahí confundiéndome de jugadores brasileños con todos los que tiene San Luis, de los que se ha traído, pero de todas maneras es por banda, será una dura prueba. ¿Cómo sienten el partido frente a San Luis? Rodrigo, ¿cómo lo sientes? Pues complicado, sobre todo por lo que ha mostrado San Luis, ¿no? Incluso desde el torneo pasado, lo decíamos. Yo el otro día en un programa en el que estoy también en territorio Chiva decía que yo pronosticaba una victoria con Toluca por este envío anímico de Javier y todo lo que significaba, aparte porque ya Chivas se estaba acercando al triunfo, pero sí veía yo un empate en San Luis. Y ahora estaba revisando y entendiendo los contextos, pero la última vez que Chivas ganó en San Luis fue en el 2012, entonces realmente... Sí, es como visitar Tijuana, ¿no? Súper complicado. Incluso ante Tijuana, Chivas creo que ligó ya 9 partidos sin perder contra Tijuana, pero contra San Luis, es un estadio donde ahora sí que si quieren buscar uno donde no se dan las cosas, entre comillas, pues es ese de San Luis, o sea, tiene victorias más recientes en el Azteca, por ejemplo, contra América o incluso en Monterrey contra Tigres. Entonces, vamos a ver. Yo creo que a lo que puede un poco aferrarse el Guadalajara es a la diferencia en calidad, porque creo que en planteles es claramente mejor el de Guadalajara, y no sé si por ahí fue lo que le ha pesado a San Luis y lo que creo que le pesará esta temporada. Le pesó contra Tigres el tema de la calidad, contra Rayados igual. Entonces, ojalá que para Chivas, ojalá que para ellos puedan sacar ventajas a partir de ahí, ¿no? De esos duelos individuales, y que puedan ganar eso en lo micro para después aspirar a ser superiores también en algo un poco más general. Tú, Axel, ¿cuál crees que sea la clave frente a San Luis? Sí, es bien complicado. O sea, yo realmente, con todos los tiempos oscuros, con Cadena, Vucetich, si quieren ponerlos así, Tena, por poner los últimos 13 directores técnicos que no lucían, y digo por ser generoso con estos 3 entrenadores de ex del rebaño, no recuerdo así que digas una victoria clara del Guadalajara en frente de San Luis, y digo, desde el 2012, cabrón, ahí todavía ni eran Atlético de San Luis, eran solamente San Luis. De hecho. O sea, eso habla de lo difícil que es la plaza, sabrá Dios por qué, porque genuinamente yo considero que San Luis no ha tenido como esos planteles tan competitivos como podría decir que ahora los tiene en los últimos 2 torneos, si queremos ponerlo así. Pero ¿cómo sientes el juego? Igual yo te decía, iba a ser un partido muy, muy difícil. O sea, a mí San Luis se me hace un equipo muy bien dirigido, que entiende muy bien a lo que juegan, y creo que a ellos sí es un equipo que hace pesar su localía, ¿no? Y estaba viendo apenas, y creo que Leo Bonatini es el que con más frecuencia patea al arco y más gol tiene. Pero aparte de que a Chivas se le dificulta mucho defender a los extremos rápidos como son los de San Luis. Y otra cosa, igual creo que la última vez que iba a ganar Chivas ahí en San Luis fue cuando Oribe Peralta metió gol, si no mal recuerdo. Playera blanca, ¿no? Ándale, sí. Sí, creo que No, un ya viernes. llovió. Era un viernes, sí, un creo, viernes. ¿No? Y creo que les dieron la ese partido vuelta en estuvo los horrible, últimos sí. días. Sí. Ese estuvo horrible, sí. Va a ser importante el tema de ver cómo enfrenta el Guadalajara, ver también qué once pone Fernando Gago con el viaje y todo este desmadre de la logística, del desgaste y demás. ¿Esperarían repetir 11 el domingo? ¿Tú, Rodrigo, Axel, creen? No creo que el mismo 11, porque creo que, por ejemplo, yo creo que va a jugar Mozo, por ejemplo, en lugar de Castillo, pero también está el tema de que luego viene el Forge a mitad de semana. Entonces, sí viene un poco ajetreado lo que viene para Chivas, porque Chivas se va el sábado de Guadalajara y ya no regresa a Guadalajara hasta el miércoles, creo. O sea, se va a San Luis, ¿no? Y después se van a ir en charter de San Luis a Canadá. A Canadá, sí. Entonces, por poner un ejemplo, a mí no me sorprendería ver a Wally
por ejemplo, incluso hasta para luego darle chance, digo, no es una posición que te requiere mucho desgaste en ese sentido, pero es un ejemplo, ¿no? De lo que a mí no me sorprendería. Entonces, obviamente va a tener que cambiar, digo, no va a ser Luis Monse porque no va a estar el tío Sepúlveda allá de entrada, ¿no? Pero no sé, hay que ver qué muestra Gago, pero no, yo creo que sí podríamos ver alguna que otra sorpresita, por decirlo de alguna manera. A ver, somos técnicos, si quieren ponerlos de sofá. Vamos a decir que el Tala para que el martes empiece, el miércoles para que empiece Wally, ¿les parece? Órale. Tala, de centrales, Briseño y Chiquete. Sí. Sí. Mozo de lateral derecho, sí. De lateral izquierdo, Mateo. Sí. El medio campo, ¿qué les gusta? Un Guti, Nene. Híjole, a lo mejor si juega Lalo, yo creo. ¿Lalo en lugar de quién? Pues, o sea, a lo mejor en la función del Guti y arriba el Guti por el Pocho, ¿no? O sea, el Guti de interior con el Nene. Y los mismos Podría tres ser. arriba, Pavel, Cowell. No, es bueno, no, yo mentira, creo el que. Oso, ¿no? No, el Oso ya regresa así porque su suspensión de patear el balón solamente duró un partido. Pero a ver, pongamos. Es que creo que el medio campo sí seguirá siendo el mismo. A lo que yo creo que le puede mover es en el ataque. Sí. Y ahí estaría interesante porque no va a prescindir de Pavel. Del Piojo tampoco va a prescindir. Y ahí se va a pelear. Es que de hecho dijo hoy de hecho Gago dijo después del partido sobre el por qué había jugado Cowell de centro delantero, y fue porque precisamente dijo que no quería quitar ni a Alvarado ni a Pavel por el nivel que le habían dado. Entonces, ya de ahí eso te habla que quizás en el orden jerárquico están ellos, si hablamos solo de extremos, están un poquito por encima de Cowell, o sea, tanto Pavel como Alvarado. Pero podría estar José Juan y Cowell otra vez de Marín, a lo mejor, ¿no? Ser. De inicio. Digo, Marín podría ser. Es que ahora sí es un problema acomodar las piezas del Guadalajara. No creo que le mueva la media cancha como a nosotros nos gustaría con Alvarado de interior, que digo, sería bueno, pero ¿qué les gusta que sea la delantera? ¿Sí me compran la de Pavel, Piojo y José Juan? ¿O sí creen que entre Cowell? No, yo creo que sí José Juan, porque de hecho se supone que también no fue con Toluca para no sobrecargarlo y que luego jugar en San Luis, digo. Sí, después, incluso después de ver a Cowell como falso 9 o como a Pavel, perdón, como falso 9, no me sorprendería que luego por ahí quisiera repetir eso para ver cómo le sale de inicio. Sí. O en una de esas sí sale con José Juan, no sé, la verdad es. Y también Gago no es mucho de adelantar alineaciones, así que. Sí. Y con todo lo que tiene en la banca, sí. Bueno. Pero a ver, última, ya saben que es bueno para los pronósticos. Ya saben, tomen nota para meter uno de los jugadores que van a meter gol con Rodrigo. Ya le pegó, yo creo que de aquí para el Real, dirían en las apuestas. Pero ¿qué les gusta para que sea el pronóstico el día domingo frente al San Luis? Rodrigo, ¿qué te gusta? 2-2. Yo también veo un empate. ¿Quién te gusta que meta los goles? 2-2 con doblete de Vitiño, por decir algo. Y en Chivas. En Chivas, fíjate que voy a decir el Pocho, que va a meter un gol, bien. No sé cómo, no sé si de penal, de cabeza. Por ahí, o yo qué sé. Digo, ya ahora si lo empiezan a encaminar a que sea un jugador que llegue como lo que es él, un llegador, en una de esas, y Cowell, voy a decir. Bien, let's go, bien. Toxel, ¿quién te gusta? ¿Y qué te gusta para el juego del domingo? Igual iba a decir 2-2, pero para cambiarlo un poquito, vamos a 1-1. Aunque creo que sí va a ser de goles. Y de San Luis va a meter Bonatini. Y de Chivas me gusta para Pavel otra vez. Me gusta. Nuestra tendencia dice que si les gustan las apuestas, metan ambos anotan y over 2.5. Son equipos que les ha costado trabajo por ahí defender. A mí me gusta, digo, llevándoles la contra, me voy a ir un 1-0, un partido igual que el rebaño va a llegar y lo va a meter José Juan. Estoy
confiado de que José Juan va a destaparse esta vez. Yo esperaría que juegue, obviamente, todo indica que es así, al menos eso creo yo. Entonces, Rodrigo dice 2-2, Axel dice 1-1, yo digo 1-0. Háganle caso al pronóstico que quieran, pero ojalá que ganen las Chivas el día domingo. Ya hablaremos también de lo que va a ser la Conca Champions y el buen torneo que pinta para el Guadalajara. Con eso terminamos. Obviamente, suscríbanse, denle like, compartan, recomiéndenlo. Si son chivermanos, obviamente apoyen el contenido. Rodrigo, gracias, amigo. Ya somos 3 de 4 en estos Avengers. Casi juntamos a todos, pero nunca han visto tampoco a Batman, a Spider-Man y demás juntos. Entonces, espero que pronto lo hagamos nosotros. Gracias, amigo. Un gusto, como siempre. De nada, no, al contrario, un gusto y gracias a ustedes por considerarme en esta nueva Liga de la Justicia. Vamos a ver si ya después se termina por completar ese clan, pero siempre me la paso muy bien cuando paso por acá. Axel, ya sabes que es un gusto, ya no cumplas tantos años y ya sabes que también es un pinche gustazo, amigo. Igual un gusto y primer episodio con el buen Rodri y qué buen video se armará cuando estemos los 4 juntos, ¿no? Mucho que aprenderle, sobre todo a ellos. Y ya tendremos, dime. Sí, y bueno, y ojalá ganen las Chivas, ¿no? Amigos, ya saben, si no los siguen y ven en una piedra sus redes sociales, sobre todo su Twitter, que es donde más activos están. Rodrigo, ¿dónde te pueden seguir? @Rodrigo Camacho _, ahí estamos a la orden, lo que más uso, que es Twitter. Axel, en X. @axlop. Así, tienen que adivinarle. Para el username de Axel, y a mí me pueden seguir en @gabo9702, ahí están en la descripción las redes sociales, incluso de Ricardo, aunque esté ausente en el episodio de hoy. Como siempre, es un gusto platicar con ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio. Arriba las Chivas, comenten, compartan el like y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.